Hola, buenas noches, comunidad Gulliver. Yo soy la doctora Hanna Marrodán. Soy pediatra, endocrinóloga y parte del equipo médico de Gulliver Clínica de Crecimiento, donde juntos alcanzamos el máximo potencial de crecimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y muy común en la práctica de la consulta, y es acerca de en qué momento debo preocuparme acerca de los cambios de la pubertad en mi hijo. Bueno, primero empecemos hablando acerca de qué es la pubertad. La pubertad finalmente es el proceso en el desarrollo de la infancia que conlleva cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales que llevan a la diferenciación entre la etapa infante y la etapa adulta. Finalmente es la culminación del desarrollo que nos hace llegar a la etapa adulta. Dentro de los cambios más importantes en esta etapa, es muy importante saber y conocer que se alcanza entre el 15 y 20% de nuestra talla final, la alcanzamos en este proceso de la pubertad. Durante todo el desarrollo de la vida, tenemos varias etapas de crecimiento. La primera etapa, y es evidentemente muy importante y nunca más volvemos a crecer como en esa etapa, es la etapa en el desarrollo intrauterino, ¿no? Nuestro crecimiento es muy acelerado. Posteriormente nacemos y en los primeros 2 años de vida tenemos un crecimiento muy acelerado. Nunca más volvemos a crecer como en esta etapa del desarrollo, para posteriormente comenzar a descender y ser más estables en nuestro crecimiento. Y la tercera etapa de crecimiento importante es justamente la de la pubertad. Como les comento, hasta el 15 o 20% de nuestra talla final la alcancemos en esta etapa. Es muy importante saber que durante todo este proceso de la pubertad alcanzamos muchos cambios físicos importantes. De inicio, durante toda esta etapa se alcanza el pico de mineralización ósea. ¿Qué quiere decir? En esta etapa, en presencia de la combinación de todas las hormonas que intervienen para el adecuado desarrollo, los huesos se hacen fuertes, se fortalecen, todos los huesos del esqueleto y todos los huesos que nos dan sostén. Y la fortaleza que tenemos y que alcanzamos en esta etapa va a repercutir durante toda la vida. De tal manera que es muy importante que esta etapa se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, se completa el desarrollo de lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiere decir? En el caso de las mujeres o de las niñas, pues comienza a aparecer el desarrollo del vello púbico, del botón mamario. En el caso de los varones, incrementa el tamaño del pene, así como se engrosa, incrementa el volumen de los testículos, comienza a desarrollarse el vello axilar, y algo muy característico es que comenzamos a emitir ese olor característico de los adolescentes, el olor apócrino, de actividad apócrina, o que ya olemos a cebollita, ¿no? Entonces, todos estos cambios les llamamos caracteres sexuales secundarios, y todos comienzan a presentarse durante el proceso de la pubertad. Al final, estos cambios conllevan a una completa madurez en el organismo y por ende, prácticamente el cambio de una vida infante a una vida adulta. Son varios los mecanismos que de manera normal desencadenan todo este proceso. Y es súper interesante porque sabemos que hay muchos procesos, tanto ambientales como genéticos, como emocionales, que al combinarse todos generan que se desencadene todo este proceso. ¿Ok? Y al final se considera dentro de la normalidad el inicio de estos cambios en el caso de las niñas, cuando comienzan entre los 8 y 13 años, y en el caso de los niños, cuando comienzan entre los 9 y 14 años de edad. Si vemos, pues bueno, hay una diferencia en el inicio del desarrollo en las niñas como que en los niños, ¿no? Siendo un poquito más tardío en el caso de los niños. El primer dato característico que se presenta en el caso de las niñas es el botón mamario.
Muchas veces es imperceptible y muchas veces ni siquiera las nenas o las mamás se han dado cuenta de ello, ¿no? Porque a veces ni siquiera solo lo podemos identificar a la palpación. Otras veces las nenas lo identifican como hipersensibilidad, presencia de comezón, ¿ok? En el caso de las niñas esto se le llama botón mamario y es el primer dato de desarrollo de pubertad. En el caso de los varones es el crecimiento del volumen testicular, ¿ok? Muchas veces tampoco uno se da cuenta y lo que comienzan a darse cuenta es el crecimiento del pene o la presencia de erecciones, ¿ok? De tal manera que esto es normal entre los 8 y 13 años en el caso de las niñas y 9 a 14 años en el caso de los varones. Hablando del desarrollo de las niñas, a partir de la presencia del botón mamario al inicio de la menstruación, generalmente el proceso debe durar entre 2 años a 2 años y medio. De tal manera que lo ideal es que, aunque se considera normal que a los 8 años comience el desarrollo del botón mamario, pues lo ideal sería entre los 10, 11 años para comenzar la menstruación entre los 12 y 13 años. Y esto finalmente repercute sobre el tiempo de crecimiento que tenemos aún. En el caso de los chicos, comienzan con el crecimiento del volumen o el incremento del volumen testicular y posteriormente el elongamiento y el engrosamiento del pene, que al final es consecuencia de la acción de las hormonas que se generan en los testículos. ¿Ok? Estos testículos finalmente comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque comienzan a producir la hormona más predominante o más importante o característica del desarrollo de los varones, que es la testosterona. En los testículos se produce de manera principal y también en los testículos comienzan a incrementar o más bien a favorecerse la madurez de los espermatozoides que finalmente conllevan el completo desarrollo de la pubertad y el objetivo finalmente de la reproducción. Todos estos cambios se llevan a cabo por estimulación de varias hormonas. Como les comenté, es la conjunción de varias hormonas, pero principalmente hay unas hormonas que se llaman gonadotropinas y que se producen y liberan específicamente en un órgano que tenemos atrásito de los ojos y atrásito de la nariz y justo en el medio del cráneo, que se llama hipófisis. En este órgano se producen pues muchas hormonas, ¿no? En específico vamos a hablar de las gonadotropinas, pero también este órgano produce las hormonas del cortisol, bueno, la estimulación del cortisol, produce la hormona de crecimiento, produce la hormona que genera o que estimula que la tiroides trabaje de manera adecuada. Todavía no se sabe exactamente en qué momento o cuáles son los desencadenantes que favorecen que estas hormonas se liberan en qué momento de la vida, ¿no? Sabemos que es a partir de los años que comentamos, pero hay muchos factores que pueden desencadenarla. Hay otros cambios que también se generan por mecanismo hormonal y que son producidos en otro órgano que se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son literal unas glándulas, es un órgano que está por arriba de ambos riñones, en realidad no tiene una función directamente con el riñón, simplemente está arriba de los riñones y producen varias hormonas, dentro de ellas los andrógenos, una de ellas es la testosterona. De tal manera que los varones producen o tienen presencia de testosterona tanto por mecanismo y funcionalidad de los testículos como mecanismo y funcionalidad de las glándulas suprarrenales. Pero las mujeres también necesitamos de testosterona y de otros andrógenos que se producen principalmente en este órgano que se llama glándula suprarrenal. Algunos trastornos en este órgano pueden generar a una activación temprana o un exceso de producción de estas hormonas y bueno, es importante conocer que también a partir de este órgano tenemos cambios en el desarrollo de la pubertad.
Esta y otras hormonas son las que generan los cambios característicos como el vello axilar, el vello púbico, el desarrollo del acné, un poquito el ensanchamiento de la cintura escapular en el caso de los varones, ¿no? Y que intervienen de manera muy activa en todos los procesos del desarrollo y de crecimiento en esta etapa de la pubertad. La mayoría de los chicos y niñas comienzan el desarrollo con el crecimiento de los testículos o con el crecimiento del botón mamario. Pero hasta el 15 o 20% de la población puede comenzar con la activación de estas hormonas que comenté, de la glándula suprarrenal. Y entonces, a veces, inicialmente es el olor apócrino o el vellito púbico y después se presenta el desarrollo del botón mamario o el desarrollo del crecimiento de los testículos. Se considera dentro de variantes normales, como les comento, hasta el 15 o 20% de la población comienza sus cambios a través de este mecanismo. Cuando todos estos procesos se comienzan a desarrollar antes de los 8 años en el caso de las niñas o antes de los 9 años en el caso de los niños, se debe iniciar un abordaje adecuado para identificar la causa. Hay condiciones que les llamamos variantes normales del crecimiento y desarrollo y son variantes tempranas que finalmente no conllevan ninguna otra alteración más que un inicio temprano de estas características, pero que al final van a llevar a cabo todos los procesos de madurez, crecimiento y desarrollo de manera normal, pero cuando se asocian a alguna patología, pues bueno, se deben identificar de manera oportuna. Entonces, pues la llamamos pubertad precoz cuando hay un inicio del desarrollo y progresión de todos estos cambios con la misma trayectoria que yo comenté antes de los 8 años en las niñas o antes de los 9 años en el caso de los varones. ¿Ok? Hay muchas causas de pubertad precoz, en realidad hay muchas causas estudiadas, pero como comenté, pueden ser procesos multifactoriales y dentro de los procesos que actualmente tenemos de manera muy activa son los procesos ambientales. Uno de ellos son los que le llamamos disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que bioquímicamente parecen o asemejan o pueden incluso mimetizar la función de las hormonas endógenas y van hacia los órganos blancos, por ejemplo, la mama, el pene, el acné, ¿okay? Las glándulas sebáceas y que pueden generar la estimulación como si fueran hormonas propias sin serlo, ¿ok? Y entonces, en términos generales, podemos dividir a la pubertad precoz en dos grandes grupos. Un grupo que le llamamos pubertad precoz central, en donde la activación o el inicio de la señalización para que se lleven a cabo todos estos cambios viene directamente desde el cerebrito y da la señal a los testículos o a los ovarios y por ende comienzan a producir las hormonas, van a los órganos blancos y hacen los cambios propios del desarrollo. Y el segundo grupo es la pubertad precoz periférica, cuando se asocia a otro tipo de mecanismos que no dependen del cerebro y que pueden generar la estimulación del desarrollo de estos caracteres y que si estos se mantienen y se perpetúan durante un tiempo importante, al final pueden generar que el cerebrito, acostumbrado a tener esta estimulación continua, pues finalmente lleve a dar la señal de que se active todos los procesos de manera normal, pero en tiempo precoz. ¿Ok? Dentro de los factores ambientales que comentamos, los disruptores endocrinos, pues son de las causas más frecuentes que pueden condicionar cambios en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y dentro de los más frecuentes son los llamados bisfenoles y F-talatos,
que son sustancias que se colocan en los plásticos para cambiar su constitución y darles más flexibilidad. Estas sustancias son muy frecuentes encontrarlas en muchos objetos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, juguetes, prácticamente muchos juguetes, sobre todo los moldeables, tienen una importante concentración de fetalatos y que de manera continua, si estamos tocándolos o incluso llevándolos a la boca, pueden hacer el efecto que les comento de disrupción endocrina, ¿no? Uno bien frecuente es el slime. Otros pueden ser las botellas de plástico, principalmente las que son de PET, que tienen manera de manipularse fácilmente, y estas principalmente con la exposición al calor se liberan sustancias que al momento de ingerir, por ejemplo, el líquido que contiene esa botella, pues bueno, estamos ingiriendo también este tipo de disruptores endocrinos. Otros productos en donde los podemos encontrar, pues bueno, pueden ser en los envases de cosméticos, de cremas, de muchos alimentos, en las latas, los recubrimientos de plástico que llevan las latas para aislar el alimento. Todos estos pueden conllevar este tipo de sustancias y en grandes cantidades o estimulación continua pueden generar una disrupción endocrina. Otro disruptor endocrino muy frecuente son los fitoestrógenos o isoflavonas. El nombre específico son la genisteína y daidzeína, que principalmente se encuentran en productos naturales derivados de algunas plantas como la soya o en las habas, y que de manera constante, si nosotros los estamos ingiriendo, pues bueno, también pueden tener el efecto como estrogénico, ¿no? Y llevar a cabo los mecanismos de una hormona que en realidad no está activa. Otros disruptores que en realidad no deberían ser tan frecuentes, pero al final sí los vemos, ¿no? Es el dietilestilbestrol y el estradiol, que se utiliza o que en teoría ya no debería utilizarse para incrementar el tamaño de las aves, ¿no? Y por lo tanto incrementar el producto cárnico, y que muchas veces, pues bueno, se venden sobre todo en los supermercados, ¿no? En teoría está en desuso de acuerdo a las leyes y a la producción avícola. No debería utilizarse este tipo de estimulantes de crecimiento en las aves. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe y está muy, muy estudiado y determinado que pueden dar efectos adversos en el organismo. Sin embargo, pues cuántas veces pasamos por el supermercado y vemos, pues sí, los productos verdaderamente que no parecen tan reales, ¿no? Una pechuga muy, muy grande, unos muslos de pollo muy grandes, ¿no? Y si estos o los huevos, que también pueden estar sometidos a este tipo de productos hormonales, y que si de manera constante los estamos ingiriendo, pues pueden ser una causa de estimulación de caracteres sexuales secundarios. Otro disruptor muy frecuente es el aceite de tea tree, que muchas mamás lo deben conocer. Es principalmente la base de los aceites esenciales. Actualmente está muy en moda el uso de aceites esenciales para relajarse, para quitar el dolor de cabeza, para incrementar las defensas. Y finalmente son productos que rociamos en el cuerpo o en el cuerpo de nuestros pequeños, y que si lo hacemos de manera recurrente, estas sustancias se absorben a través de la piel y pueden generar el efecto disruptor, ¿ok? En realidad no es que se deban eliminar por completo, pero no se deben utilizar de manera rutinaria y frecuente. Otro son los productos que contienen lavanda, y llámese lavanda en cualquier presentación, desde tés, de productos de higiene de hogar, shampoos, cremas, que finalmente también hace el efecto mimetizante de hormonas y puede generar cambios frecuentes en el desarrollo, ¿no?
Y otro de los mecanismos por lo cual podemos tener acceso o exposición muy frecuente a estos disruptores, pues es el uso recurrente de horno de microondas, principalmente en platos o artefactos que contengan los alimentos y que no sean libres de BPA o que no sean apropiados para el uso de horno de microondas. ¿Ok? Entonces, al final, todos estos productos pues los tenemos muy al alcance, muy de gran acceso. Por ejemplo, el consumo de isoflavonas puede ser muy frecuente incluso en jugos, ¿no? El ampliamente conocido y que vemos mucho, el consumo de jugo Hades, ¿no? Muchas niñas lo utilizan de diario y pues bueno, vemos que al eliminar la exposición continua a estos disruptores, los cambios que comenzaron a darse pueden comenzar a involucionar y bueno, con eso comprobamos que la exposición continua a estas sustancias pues genera cambios importantes en nuestro organismo. Ahorita estamos hablando de pubertad, pero bueno, también se ha visto que pueden tener efectos sobre otro tipo de hormonas. Otra causa muy importante y que está cobrando gran relevancia en la actualidad es el sobrepeso y la obesidad. Con el tipo de vida que actualmente tenemos, que generalmente propicia el sedentarismo, el incremento de alimentos, productos chatarras, la comida rápida, ¿no? Y que al final en este tiempo de pandemia, pues de tener relativamente activos a nuestros niños, los metimos frente a una computadora y prácticamente se volvieron sedentarios, ¿no? Estamos viendo que la presencia de sobrepeso y obesidad en toda la población ha incrementado. Y bueno, en el caso de las niñas, además de tener una repercusión muy importante sobre los factores metabólicos como el desarrollo de diabetes, hipertensión, etcétera, que no es tema del día de hoy, también se ha visto que el incremento abrupto de peso o aquellas niñas que de manera continua han estado en sobrepeso u obesidad tienden a desarrollarse de manera anticipada. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, sabemos actualmente que la grasita finalmente es un órgano en el cuerpo que tiene grandes funciones. Produce muchas sustancias que pueden generar inflamación y bueno, dentro de ellas también se producen hormonas. Hay algo que le llamamos aromatización de los estrógenos, de tal manera que en el exceso de tejido adiposo se pueden incrementar la activación o la concentración de estrógenos en el organismo sin ser verdaderamente producidos por el órgano principal que es el ovario, por ejemplo. Y también en la grasita se produce otro tipo de hormona que le llamamos leptina, y que también tiene un efecto directo sobre la retroalimentación de todas estas hormonas que comenté que son a nivel del sistema nervioso central y que puede acelerar todo el proceso de desarrollo de la pubertad en estas niñas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación y pues bueno, saber que independientemente de todos los problemas metabólicos que puede llevar a el tema de sobrepeso y de obesidad, pues bueno, también repercute muchísimo sobre el desarrollo de la pubertad. Otras causas menos frecuentes, pero que son muy importantes y que se deben descartar cuando nosotros abordamos a una niña o a un niño que comienza con cambios de desarrollo de la pubertad antes del tiempo ideal, pues bueno, pueden ser tumores, ¿ok? Tumores que pueden ser benignos o pueden ser malignos, tumores dependientes del ovario, tumores dependientes del testículo o algunos tumores a nivel del sistema nervioso central que pueden activar toda la señalización de las hormonas y al final llevar a cabo el proceso de desarrollo de la pubertad. Entonces, bueno, en resumen, con esto vemos que hay muchos factores que podemos modificar y que sabemos que podemos tener una intervención muy importante para identificar y de tal manera retrasar su exposición
y por lo tanto eliminar el posible efecto deleterio sobre nuestro organismo o sobre el organismo de nuestros pequeños. Entonces, un cambio inicial que nos debe llamar la atención acerca de si mi niño se está desarrollando de manera anticipada o no, pues bueno, puede ser la aceleración en la velocidad de crecimiento. Sabemos que durante este tiempo hay la intervención de muchas hormonas y el efecto de las hormonas estrógenos y testosterona potencializa la función de la hormona de crecimiento y es por ello que en esta etapa del desarrollo se presenta lo que muy característico y conocemos mucho, el pico del estirón de la pubertad, ¿no? Los chicos que terminaron un año, pasaron las vacaciones y regresan enormes, ¿no? O cuando comenzamos a ver que de manera anticipada nuestros chicos comienzan a cambiar rápidamente de tallas de zapato o de ropa, ¿no? Que iban en una tendencia como muy similar a sus compañeritos y de repente vemos que comienza a acelerar su crecimiento y ya comienzan a estar más altos que el resto de sus compañeritos. Pues bueno, esto puede ser un punto inicial, un foquito amarillo que nos puede hacer pensar o investigar acerca si la pubertad se está desarrollando de manera normal o no. Puede ser también un proceso normal y no necesariamente patológico, pero bueno, finalmente es un punto, un foquito amarillo que tenemos que tener. Cuando comienza el proceso de erecciones en el caso de los niños o comenzamos a ver que incrementa el volumen del testículo. Bueno, muchas veces a esa edad, pues por el pudor ya no es tan fácil o perceptible, pero pues bueno, tener como mucha comunicación con nuestros pequeños o con las nenas cuando comencemos a ver o sentir el botón de la mama, ¿no? Que está justo atrás de la areola. Pues bueno, ese es un dato muy característico que nos tiene que hacer pensar acerca si el proceso se está llevando a cabo de manera adecuada. Todos estos datos deben ser valorados por los médicos de primer contacto. Pues bueno, en la etapa pediátrica es muy importante que durante todo el desarrollo, independientemente de procesos de enfermedad, pues tengamos un seguimiento con nuestro pediatra, por lo menos de 1 a 2 veces al año, para valorar si nuestro chiquito está creciendo de manera normal y si los cambios que se están presentando son acordes a la edad que está viviendo, ¿no? Entonces, tu pediatra puede identificar de manera oportuna todos estos cambios y pues bueno, de manera oportuna también puede ser referido al médico especialista, que somos los endocrinólogos pediatras, y poder hacer una valoración oportuna y por lo tanto poder hacer una intervención adecuada para que tengamos un tratamiento eficaz. Si tú ves alguno de estos cambios en tus niños, acércate a tu pediatra o acércate a un endocrinólogo pediatra, que somos los especialistas en este tema, y podemos hacer un abordaje inicial y apropiado. Dentro de los estudios que más frecuentemente utilizamos para hacer la valoración, pues bueno, independientemente de una historia clínica muy minuciosa, ¿no? El antecedente del desarrollo de la mamá o del papá, si es muy frecuente que si la mamá tuvo una pubertad temprana, pues bueno, las niñas pueden tener una pubertad temprana también, ¿no? Así como si pueden tener una pubertad retrasada, ¿no? Entonces la historia clínica es algo indispensable, una exploración física minuciosa durante la consulta médica, en donde literalmente desvestimos a tu pequeño y le vemos desde la cabecita hasta la punta de los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar específicamente algunas condiciones que son muy frecuentes, ¿no? O que se pueden asociar a algún síndrome o literal simplemente la somatometría, que es la medición de la talla, del peso, del índice de masa corporal y todo esto lo establecemos o lo ponemos
en una gráfica en las gráficas de crecimiento que utilizamos para valorar a los niños y a las niñas. Y pues bueno, ahí es muy fácil identificar si hay alguna alteración. Y si tú llevas un seguimiento pediátrico, pues bueno, el pediatra también puede ver de manera continua cómo ha sido su crecimiento, ¿no? De manera dinámica y ver un cambio importante en su crecimiento. Por ejemplo, si él iba creciendo sobre el percentil 25 y de repente ya está en el percentil 50 o en el percentil 75, que esto lo vemos finalmente con el tiempo, pues bueno, es un dato que nos puede orientar, ¿no? Evidentemente durante la exploración física valoramos las mamas y valoramos genitales, ¿no? Es algo muy importante que les debemos comentar a nuestros adolescentes o a nuestros chicos cuando los llevamos a la consulta médica, pues para que sepan que es parte del proceso normal de evaluación de este momento de desarrollo. Y dentro de los estudios que podemos considerar, pues bueno, algunas veces requerimos de estudios de sangre para hacer determinaciones hormonales. Hay algunos estudios que utilizamos que se llaman pruebas dinámicas, en donde damos un estímulo de una hormona o de alguna sustancia y valoramos con el tiempo en determinadas mediciones cómo se comportan estas hormonas y podemos identificar si ya hay una señal del cerebro directamente o si no la hay. Otros estudios frecuentemente utilizados, pues por ejemplo es la radiografía de manitas, ¿no? Para valorar la madurez de los huesos o la madurez biológica. Generalmente utilizamos la radiografía de la mano no dominante y al final lo que hacemos es una comparación con un atlas que nosotros tenemos acceso o con otros programas en donde también podemos tener acceso y identificar cuáles núcleos de crecimiento ya están presentes, porque sabemos que a determinadas edades se deben ir presentando característicamente. Entonces, si hay algunos núcleos presentes en un niño de menor edad, pues bueno, eso también nos puede orientar mucho en nuestro abordaje. Y muchas veces en el caso de las niñas, pues utilizamos el ultrasonido pélvico para identificar pues si ya hay algún crecimiento característico de estimulación de los ovarios o si hay quistes ováricos, ¿no? A veces hay quistes gigantes que producen hormonas dentro del quiste, dentro del líquido y que literal al retirar ese quiste se eliminan todos los cambios, ¿no? Se involucionan y en realidad no había una señal directa del cerebro, para valorar cómo está el útero, para identificar si ya hay engrosamiento del endometrio y eso nos orienta a pensar si ya puede haber una menstruación temprana o no. Entonces son varios los instrumentos que nosotros utilizamos dentro del abordaje en todos nuestros pequeños para valorar si su crecimiento es el apropiado. Y durante la consulta, pues bueno, es muy importante que tengamos disposición de hacer todos estos estudios y de llevar a cabo una exploración física minuciosa. Pues bueno, en términos generales, estos son los datos importantes que nos deben hacer pensar acerca del desarrollo de nuestro pequeño, si la pubertad es apropiada o no. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles. Por aquí los puedo leer. Y bueno, si no hay ninguna duda, pues bueno, espero que esta información haya sido apropiada, haya sido de utilidad para su vida diaria, para los pediatras, ¿no? En el día a día de la consulta, para los papás, pues para identificar y saber cómo es el proceso normal del desarrollo de nuestros niños. Y pues bueno, nos ponemos a sus órdenes. Soy la doctora Hanna Marrodán en la clínica Gulliver, clínica de crecimiento, donde juntos alcanzamos el máximo potencial de crecimiento. Claro, la doctora Angélica comenta que recordar que actuar a tiempo ofrece mejores resultados. Eso es algo muy importante. Muchas veces se tiene la idea de que, bueno, ya va a crecer, ¿no? O
eso ya va a comenzar su desarrollo y entonces cuando esté la pubertad es momento ya de que tenga la valoración. Al contrario, ¿no? Lo ideal es que esta valoración sea muchísimo antes del inicio de los cambios que hemos comentado para que sea un tratamiento oportuno. En el caso de mi hijo de 15 años no sube de peso y su masa corporal baja. Ok, bueno, el índice de masa corporal bajo nos puede orientar a un estado de desnutrición y sabemos, ¿no? Digamos que de alguna manera pudiera ser lo contrario, ¿no? En el caso de las niñas que tienen un exceso de grasita pueden desarrollarse de manera temprano. En el caso de las niñas que no tienen grasita, pues pueden incluso retrasar su pubertad, ¿no? Entonces, aquí hay muchas condiciones que pueden llevar a un índice de masa corporal bajo, ¿no? Y no necesariamente ser un estado de desnutrición, pero bueno, es la primera patología o condición que deberíamos descartar, que bueno, esto nos puede retrasar el desarrollo de la pubertad, ¿no? Un ejemplo muy característico es las niñas que hacen deporte de alto rendimiento, natación, ballet, gimnasia, ¿no? Y que tienen muy poca porcentaje de grasa corporal, pues bueno, estas niñas no son desnutridas, pero su desarrollo de la pubertad tiende a ser un poco retrasado, ¿no? Entonces, al final, el objetivo es tener un abordaje completo dentro de lo más frecuente que debemos descartar, pues es un estado de desnutrición en el caso de que el índice de masa corporal esté bajo y pues lo ideal es que sea valorado por el pediatra y el pediatra podrá identificar de acuerdo a la exploración física y de acuerdo a la gráfica, ¿no? Que es muy importante, si es patológico o no patológico esta condición. Creo que no hay más dudas. Pues bueno, seguimos a las órdenes. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche. Un gusto haber estado estos minutos con ustedes.